Señor les bendiga, hermanos, esta mañana. Eso ya estaba preparado ahí para llamarles la atención, ¿verdad? Vamos a tener el privilegio de compartir esta mañana la palabra del Señor. Y como decía el hermano Alex, me pidió desarrollar este tema que tuve el privilegio de compartir la semana anterior allá en Santa Ana. Tuvimos la clausura de la Escuela Bíblica Infantil de Generación Venidera. Y entonces compartimos este tema y pues el hermano Alex me dio la oportunidad y el privilegio de compartirlo con ustedes. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos. Reciban el saludo también de parte de los hermanos de Santa Ana. Los pastores mandaron saludos especiales para todos. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos en el capítulo 10. El Evangelio de Marcos, capítulo 10. Este es un pasaje bastante bien conocido, seguramente ya lo hemos escuchado en diferentes oportunidades, y es cierta ocasión en que a Jesús le llevan algunos niños para que Él ore por ellos y para que los bendiga, y resulta que los discípulos, ustedes recuerdan, comienzan a alejar a los niños, comienzan a regañar a los padres porque estaban llevando los niños a Jesús. Pero básicamente en este pasaje del Evangelio de Marcos encontramos dos actitudes que podemos tener hacia los niños. Encontramos la actitud de los discípulos que vieron y menospreciaron a los niños, y encontramos la actitud de Jesús, quien comprendía el valor de cada niño, que comprendía el potencial espiritual de cada niño y que los acercó hacia Él para acercarlos a Dios. En el capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 13, Marcos 10, versículo 13. Este mismo pasaje usted lo puede encontrar en Mateo, también lo puede encontrar en Lucas, con pequeños cambios o con pequeña información adicional. Pero dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ahora, acá no dice, en otro de los evangelios dice eran los padres, pero usted ve entonces estos padres seguramente habían escuchado que cuando Jesús tocaba a una persona, cosas importantes sucedían. Cuando Jesús tocaba a los enfermos, ¿qué les pasaba? Sanaban. Cuando Jesús llegaba a una vida, cuando Jesús tocaba a una persona, esa persona recibía una bendición especial de parte de Dios. El toque de Jesús es algo maravilloso, es algo excepcional. No sé si usted ha recibido un toque de Jesús en su vida, pero que Jesús nos toque, que Jesús llegue a nuestras vidas, es lo mejor que nos puede pasar. Y estos padres habían escuchado que el toque de Jesús era algo maravilloso, y entonces ellos quieren que sus hijos reciban la bendición de Dios a través de aquel maestro. Y llevan a los niños, no hay nada que indique que estaban enfermos o que tuvieran un problema, simplemente son niños que querían sus padres recibieran la bendición de parte de Jesús. Y los comienzan a llevar bien emocionados, ¿verdad? Jesús está pasando por el camino y los comienzan a llevar con gran emoción. Pero los discípulos, dice este pasaje, no sabemos por qué, pero empiezan a reprender a los padres y empiezan a ahuyentarlos. Vaya, saque, llévese estos niños, estos bichitos, ¿verdad? Lléveselos de aquí, fuera, fuera. Y empiezan a alejar a los niños. Ahora, observe el versículo 14. Viéndolo Jesús, ¿qué le pasó a Jesús, hermano? Se indignó. Esa palabra se podría traducir fácilmente como se enfadó. Jesús se enojó. Cuando usted piensa en Jesús enojado, ¿en qué momento piensa? En el templo quizás dándole vuelta a las mesas y sacando a toda la gente. Cuando se discutía con los fariseos quizás y les decía las verdades y les decía la hipocresía que había en sus corazones. Pero ¿con quién se enojó aquí, hermanos? Con sus discípulos. Eso sí es raro, encontrar a Jesús enojándose con los discípulos. Yo no he encontrado, pero usted puede ayudarme a ver si hay otra ocasión en que Jesús se enoja con sus discípulos. Sí lo decepcionan varias veces, ¿verdad? Pero enojarse. En esta ocasión Jesús se indignó y les dijo, dejar a los niños venir a mí y no, ¿qué, hermano? No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, esa palabra, esa traducción fácilmente podría ser, y abrazándolos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, hermanos, yo quiero que esta mañana reflexionemos que nosotros solo podemos ser uno de estos dos personajes. O somos como los discípulos que estorbaban el camino de los niños hacia Jesús. ¿Y qué provocó eso en Jesús? Enojo e indignación. O somos como Jesús mismo, que permite y es un canal de bendición para que los niños puedan acercarse a Dios. Usted no puede estar en una posición intermedia. O usted es un canal para bendecir a los niños, o usted es un canal para, bueno, no es un canal, usted es un estorbo para que los niños se puedan acercar a Jesús. Esas son las únicas dos posturas que usted y yo podemos tener. Y lo más preocupante de esto es que si estamos estorbándoles el camino para llegar a Jesús, probablemente esa misma acción de indignación y de enojo pueda ser sobre nosotros. Ahora, cuando pensamos en los niños, y hemos visto algunos de ellos recitar acá sus versículos y llevarse unas medallas, pero quiero que pensemos más allá al hablar de los niños. No solo en los de esta iglesia, no solo en los vecinos y en las comunidades cercanas, sino en general en los niños alrededor del mundo. En el último censo en El Salvador se indica que el 35% de la población salvadoreña es menor de 14 años. O sea, de cada 100 personas en El Salvador, 35 son menores de 14 años. Hay una enorme cantidad de niños. Eso es más de 2 o cerca de 2 millones de niños en El Salvador, menores de 14 años. La UNICEF dice que en el mundo hay 2.100 millones de niños, o sea, el 36% de la población. De cada 100 personas que viven en la tierra, 36 son menores de 14 años. Ahora, quiero que vean ese mapa que está ahí. Ahí va a aparecer un mapa de la Tierra, ¿verdad? De nuestro planeta. Y de cada 100 niños que nacen, la UNICEF brinda esta estadística. Cada vez que nacen 100 niños, 53 de ellos, ¿alguien sabe qué continente es ese? Asia. 53 niños nacen ¿a dónde, hermano? En Asia. Más de la mitad de los niños, de cada 100 niños que nacen, más de la mitad nace en Asia. Los asiáticos iban rápido, hermano. Están multiplicándose a gran velocidad. Ese 19, ¿alguien sabe a dónde está ese 19? En África. Ahora, ese es el África subsahariana, el África baja, digamos, el África de gran pobreza, podríamos decir, esa que vemos de gran escasez y de gran pobreza. Ahora, si usted mira eso, antes que veamos el otro, 53 más 19, estamos hablando 69, 72. 72 niños de cada 100 que nacen en las regiones, número uno, en las regiones más pobres del mundo. Son regiones de gran pobreza y de pobreza extrema, de hambre, de desnutrición. Ahí es donde nacen la gran mayoría de niños. Pero aparte de eso, esas dos regiones son las regiones con menor acceso al evangelio en el mundo. Es decir que donde nace la gran mayoría de niños en el mundo ahora, esos niños van a crecer sin escuchar el nombre de Cristo. Esos niños van a crecer sin conocer a un cristiano porque no hay cristianos. La gran mayoría de niños, o sea, el 70% de los adultos en unos años jamás habrá escuchado el nombre de Cristo. Lo que quiere decir que el mundo se va a llenar de niños y jóvenes que ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. Porque es la región donde el evangelio básicamente es prohibido, donde ser cristiano es de un delito, es perseguido y produce aún la muerte. De esos 100 niños, 9 nacen en Latinoamérica y el Caribe. Ahí están todos los suyos, hermano. Todos los de la iglesia, ¿verdad? Están en ese número 9 de cada 100. 5 nacen en Europa, 7. Dice ahí, vamos a ver estos 7 de dónde son. En Medio Oriente. En el Medio Oriente, ¿verdad? Esos países, Afganistán, Irak, ¿verdad? Que tienen el petróleo, Medio Oriente.
5 nacen en Europa Oriental, o le podríamos llamar la Europa pobre, ¿verdad? Esa Europa, no los países famosos que conocemos, sino los que están al otro lado de Europa, donde hay pobreza, donde hay guerras, donde hay grandes problemas sociales. Y aparte de eso, hay 7 que nacen en los países desarrollados. Eso sí, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, esos grandes países que hablamos, 5 nacen ahí. Ahora, esos niños que están ahí representados, esos números, esos millones de niños, cuando usted piensa en ellos, y en los de la iglesia, y en los del Salvador, y en todos los niños, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que piensa al ver a esta gran cantidad de niños que van a ser los adultos dentro de unos cuantos años? ¿Piensa usted como los discípulos de Jesús? Ah, los niños, hombre, fuera. ¿O piensa usted de ellos como Jesús pensaba de ellos? Nuestro mensaje esta mañana se titula "Dejen que los niños vengan a mí". Y el propósito, hermano, es que al terminar usted tome una decisión de ser un canal para que los niños puedan acercarse a Jesús. Que usted de manera individual y que esta iglesia sean canales para que los niños puedan llegar a los pies de Jesús. Y quizás algunos tengamos que arrepentirnos por haber estorbado el camino de los niños hacia Jesús. Ahora, en primer lugar, hermanos, quiero que veamos 2 verdades que salen de este texto con facilidad. En primer lugar, vemos que los discípulos miraban a los niños con una perspectiva incorrecta. Los que estaban más cerca de Jesús, los que comían con Él, los que habían pasado años con Él, los que habían visto los milagros de Él, los que habían escuchado los sermones ahí a los pies de Jesús, los que tenían derecho a preguntarle y a conversar sobre lo que Él había predicado, los que andaban con Él día y noche, 24/7, vivían con Jesús. Y sin embargo, no entendían quiénes eran los niños. En su entendimiento no tenían claridad de quiénes eran. Ahora, los discípulos miraban a los niños como algo de menor valor. No sabemos por qué razón, a lo mejor ellos estaban cansados de haber trabajado mucho, a lo mejor Jesús había viajado, predicado, enseñado en diferentes lugares, había tenido que sanar a muchas personas, había hecho mucho trabajo físico, ellos seguramente estaban cansados, querían descansar, que tenían una agenda que ir a cumplir, y cuando los niños aparecen, en su mente, esos niños no son suficientemente importantes como para que Jesús se detenga por ellos. Para ellos los niños no tienen la capacidad de entender al maestro. Para ellos los niños no tienen la capacidad de comprender las verdades espirituales. Para ellos los niños no tienen el valor necesario como para detenernos y perder el tiempo en ellos. Ahora, la manera en que ellos miraban a los niños provocó que fueran un estorbo para llegar a Jesús. En lugar de facilitarles el camino a Jesús, ellos comenzaron a estorbarles en su camino, de tal manera que Jesús llegó a indignarse, dice la Biblia. Esa palabra indignarse significa una irritación física. ¿Qué le pasa a alguien cuando se enoja, hermano? Los que se enoja de verdad. ¿Qué color se pone? Rojo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a las orejas? Se calientan, ¿verdad? Algunos como yo, de tan bravos que están, que lloran. Alguien más llora cuando está enojado. Yo ya cuando me enojé, hasta lloro, ¿verdad? De cólera, que no le puedo pegar con el que me enojé, ¿verdad? Pero no sé por qué, pero me da hasta de llorar, ¿verdad? Y ¿qué más le da a uno? Esa sensación, ¿verdad? Ese caliente, las orejas, lo rojo. Eso es esa palabra. Una violenta irritación física. O sea, ¿se da cuenta lo que el concepto de los discípulos provocó en Jesús? Una total indignación, un enojo. O sea, le dieron ganas pues de darles ahí su reprimenda y se las dio. Inmediatamente les reclamó su actitud. Esta es una palabra entonces que describe un enojo profundo y una gran indignación por algo que está sucediendo. Ahora, los discípulos entonces claramente no entendían, no comprendían el valor que un niño tiene para Dios.
No lo habían visto de esta manera. Ahora, quiero que apliquemos esto. Ahora, nosotros podemos ser también estorbos para que los niños lleguen a Jesús. Le doy algunas maneras en que nos podemos convertir en estorbo y van a ir apareciendo ahí. En primer lugar, hermanos, podemos impedir que los niños lleguen a Jesús cuando los padres viven de manera incrédula. Cuando los padres tienen incredulidad, esos niños tienen una gran desventaja para llegar a Jesús. Porque aunque ese niño, la iglesia lo alcance, en Santa Ana se han iniciado se llaman casitas oasis. Hay 6 casitas en la ciudad donde se reúnen niños, llegan como 15, 20 niños de la colonia y les predican y les dan un refrigerio y están con ellos. Pero aunque la iglesia haga este esfuerzo y aunque la iglesia les predique a los niños y aunque la iglesia haga aquí una celebración del Día del Niño y traiga a los niños, cuando esos niños regresan a casa y ven un padre incrédulo, ven un padre que no ama a Dios, ve a alguien que no le señala a Cristo, esos niños crecen en una gran desventaja. Y cuando un padre entonces es incrédulo, está estorbando el camino de sus niños para llegar a Jesús. Es necesario entonces que la iglesia piense en los padres, porque son los padres los primeros que deben mostrar el amor a Dios en casa. Si ese amor a Dios no se muestra en casa, esos niños ya llevan las de perder en su camino de conocer a Jesús. En segundo lugar, hermanos, nos volvemos obstáculos para los niños cuando nos falta una teología profunda y correcta. Le digo por qué. Cuando alguien entiende algo y lo entiende bien, ¿cómo lo va a explicar a los demás? Fácil. Si a usted le dicen, mire hermano, ¿a dónde queda la iglesia? Y están allá por el puente, usted se lo explica fácil. Ahora, si alguien no entiende algo bien, sino que lo entiende a medias, ¿cómo va a dar la explicación? Todo atravesado, ¿verdad? Una vez una señora me dijo, sí, por aquí vaya, se cruce allá. Y cuando llegué no había nada, hermano. O sea que no sabía bien lo que me estaba diciendo, ¿verdad? Pero para no decir no sé, me explicó, ¿verdad? Ahora, imagínense, hermano, cuando nosotros vamos a explicar a los niños, por ejemplo, las doctrinas de la gracia. ¿Somos salvos por qué, hermano? Por gracia, no por obras, dice la Biblia. Pero si alguien no entiende esas doctrinas a profundidad y le va a enseñar a un niño una doctrina de la gracia o le va a hablar a los niños, ¿sabe qué es fácil hablarles? Pórtate bien. Te va a llevar el coco si te portas mal. No, usted tiene que hacerle caso a su papá porque los que le hacen caso a su papá se van al cielo. Los que le hacen caso al papá. Entonces se están salvando, ¿por qué? Les estamos diciendo, por obras. No, usted no conteste, niño, porque si usted contesta, mire, el diablo va. Y nos enfocamos en la conducta. Y eso es tan fácil, porque ¿qué es lo que queremos cambiar? La conducta. Pero eso es nada más hacer fariseos, que se enfocan en su conducta y que van a ser limpios por fuera, pero por dentro no cambiaron. Ahora, porque lo que necesitamos es que cuando nuestros, digamos, los jóvenes, los niños fallan, mostrarles por qué fallan, porque todos fallamos, porque somos pecadores y necesitamos la gracia inmerecida de Dios. Ahora, si yo no entiendo esa doctrina, no se la puedo enseñar a los niños. Y muchas veces los niños no pueden llegar correctamente a Jesús porque los dirigimos mal, porque les damos mal el camino, porque no les enseñamos adecuadamente las doctrinas. Tercero, otra manera de estorbarles el camino es por la falta de planeación disciplinada. Levante la mano si usted tuvo el privilegio de ser padre o madre. Levante, quiero ver cuántos papás hay aquí. Yo la bajo. Ahora, ¿quién de ustedes diría, hijito, como a vos te gustan los chocolates, yo de desayuno te voy a servir un plato de chocolates así M&M con Coca-Cola así, ¿verdad? En vez de cereal y leche, ¿verdad? Yo te voy a dar un M&M's con Coca-Cola para que vos disfrutes, ¿verdad? Y a mediodía te voy a dar una de esas pizzas de pepperoni que le sale la grasa así, ¿verdad? Rica la grasa, hermano.
te voy a dar unos 6 pedazos, hijo, toda la pizza que querrás comer, ¿verdad? Y en la noche usted dice, ¿qué quiere el niño? Papa frita. Yo papa frita le voy a dar, hijo, mire, tome todas las papas fritas que... ¿Por qué alguien no haría eso, hermano? Porque está planeando el qué, el crecimiento del físico de sus hijos. Y dice, no necesitas frutas, necesitas verdura, y ahí está haciéndole el avión. Depende cómo es la mamá, ¿verdad? Hay mamás que le dicen a uno, va el avioncito, abra la boca. Hay otras que le dicen, de ahí no te levantas si no te lo acabas el plato, ¿verdad? Depende. Hay de varios tipos, ¿verdad? Pero una madre, un padre, obviamente planean lo que le van a dar de comer a sus hijos. Piensan en que coma una fruta, una verdura, que el niño esté saludable. Pero ¿por qué no hacemos eso en la vida espiritual de los niños? ¿Por qué no decimos qué es lo que mi hijo tiene que saber de Dios? ¿Por qué no nos sentamos a pensar qué alimento espiritual le voy a dar a mi hijo? Él necesita saber que Dios es amor. Este mes le voy a hablar del amor de Dios. Le voy a enseñar versículos del amor de Dios. Porque él tiene que saber que Dios es amor, que Él transforma a las personas. Le voy a enseñar. Le voy a contar mi testimonio de cómo el Señor cambió mi vida. ¿Y por qué no nos ponemos a planear y nos sentamos a pensar en lo que los niños deben saber sobre Dios? Es necesario que cada padre planee las verdades que enseñará a sus hijos y tome 10, 15 minutos diarios para hablarle lo que Dios ha hecho en su vida y lo que él conoce de Dios. Pero a veces no planeamos y ya cuando sentimos ya creció y ya ni nos quiere escuchar, ya ni hace caso, ya es un adulto, ya no tiene la sensibilidad que tiene un niño para escuchar la verdad de Dios. Y ya su corazón endureció y se hizo incrédulo, porque el corazón del niño, ¿cómo es, hermano? Crédulo, cree todo, con más facilidad. Pero una manera más es cuando no les damos un ejemplo adecuado. Nos convertimos en impedimentos para que ellos lleguen a Jesús cuando no les damos un ejemplo adecuado. Nadie aquí, ¿verdad?, se puso a decirle a su niño, vaya hijo, para hacer para hablar usted tiene que primero dar un sujeto. Segundo lugar va a dar un verbo y en tercer lugar me va a dar el complemento. A ver, sujeto. El papá. Dígame un verbo. Jugó. No, porque él es juega. Conjugue bien el verbo. ¿Cómo aprenden a hablar los niños? Porque los oyen hablar. ¿Quién se pone? Vaya, mire, hijo, para caminar en la cuna el niño, ¿verdad? Usted va a poner un pie y va a mover este brazo. Después aquí, mire, y mueve el otro brazo para no caminar con el mismo. Va así, no vaya a caminar feo, hijo. No. ¿De cómo aprende el niño a caminar? Por el ejemplo. Los niños aprenden por el ejemplo que ven de sus padres y de las personas que les rodean. Si los niños ven una persona, ven padres que se apasionan por Dios y que aman a Dios, ellos lo van a aprender. Pero si ven padres que no están apasionados por Dios, también eso van a aprender. John Piper, en la iglesia de él, acostumbran a que los niños estén en la alabanza y después vayan a clases. Así es aquí, ¿verdad? Dicen, vayan los niños, pueden salir a su clase. Y él dice lo siguiente: hay muchas razones por las que invitamos a los padres a tener a sus hijos junto a ellos en la alabanza. Pero estos argumentos no tienen mucho peso con los padres que no aman adorar a Dios. Lo más impactante para los niños durante la alabanza es ver que sus padres aman ese tiempo. Ellos pueden diferenciar, los niños pueden diferenciar entre el deber, ni modo, aquí me toca estar, y el deleite de alguien que ama adorar a Dios. La tarea, dice él, más importante de un papá es enamorarse de la alabanza a Dios, porque usted no puede darles lo que usted no tiene. ¿Cómo va a su hijo a apasionarse por Dios si no ve la pasión de Dios en usted? O en la iglesia, o en nuestras actitudes. No les podemos dar lo que no poseemos.
Y cuando no actuamos así, estamos siendo un mal ejemplo. Y eso es una manera de estorbarles el camino a Jesús. Sí, cuando nos ven, y digo un error que hasta yo puedo haber cometido en la palabra, un mensaje importante. Y los niños me ven. Ese es el ejemplo. Y los niños aprenden por el ejemplo. Entonces hemos visto en primer lugar, los discípulos tienen una perspectiva incorrecta y eso les lleva a estorbarles el camino a los niños. Y nosotros podemos estorbarles el camino a los niños para llegar a Jesús. Pero en segundo lugar, hermanos, veamos en este pasaje que Jesús miraba a los niños con la perspectiva correcta. Jesús tenía clara la capacidad espiritual de los niños. Jesús entendía el potencial que cada niño tiene para creerle a Dios, para nacer de nuevo y para vivir para Dios. Acompáñenme en su Biblia a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Este es un pasaje que era un pasaje de los más significativos para el pueblo de Israel. De hecho, este pasaje se convirtió en una oración. Esa oración se llamaba el Shema, no el Chema. Chema es como me dicen a mí algunos jóvenes, ¿verdad? Chema, vení. Pero este es el Shema. Y era una oración que ellos grababan en unas piedras y las colocaban en sus como pulseras y collares. Y esta oración la repetían todos los días. Bueno, la repiten todos los días el pueblo judío. Deuteronomio 6, desde el versículo 4. Y dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Dice esta versión: y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta, que era una de las oraciones más importantes del pueblo de Israel, enfatizaba la importancia de enseñar la palabra de Dios. ¿A quiénes, hermanos? A los niños. Porque Jesús entendía el potencial de cada niño. Eso, hermanos, le llevó a ser abierto y acercarse a ellos, porque ellos tienen potencial espiritual. Yo quiero que usted piense un momento en esta escena. Jesús, hermano, el mismo Dios, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, ese Dios que estaba en el trono, hecho ahora carne, detiene a sus discípulos, reprende a sus discípulos, y yo no sé cuántos niños había ahí, pero según lo que hemos visto, estas palabras que usan Mateo, Marcos y Lucas, eso quiere decir que había niños desde bebés de brazo hasta niños de 11, 12, 13 años, y yo creo que allá había una larga fila de niños, pero Jesús se detiene, el Dios todopoderoso se detiene en el camino y comienza a abrazar a cada niño, comienza a orar por cada niño, comienza a bendecir a cada niño. Yo miro a Jesús poniéndose al nivel de cada niño, dándole un abrazo, preguntándole cómo te llamas, hablando con él, orando por él y bendiciéndolo. Porque cuando él entiende el potencial de los niños, los recibe con gozo. Hermanos, nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los niños, para enseñarles, para nutrirlos y para entrenarlos en el camino de Dios. Esa es la urgencia. La iglesia y cada miembro de la iglesia debe recibir a los niños como Jesús recibía a los niños. Ahora, ¿cómo podemos entonces ayudar a que los niños puedan llegar a Jesús? El hermano Luis Bush es autor de este término de la ventana 414. Usted seguramente ha oído la ventana 1040, que es donde son los países menos alcanzados.
La ventana 4:14, él le llama a todos los niños que están entre los 4 años y los 14 años de edad. Y en su libro, usted lo puede descargar, Ventana 4:14 de Luis Bush, él nos habla de algunos desafíos que la iglesia debe enfrentar para acercar a los niños a Jesús. ¿Cuáles son estos desafíos en los que la iglesia debe trabajar? Y él menciona 5, bueno, él menciona más, son 7, pero yo quiero que pensemos en 5 desafíos que él nos presenta. El primero de ellos se llama el desafío espiritual. Mira usted esta gráfica. Esta gráfica representa en una gran cantidad de iglesias, se le preguntó a los miembros a qué edad llegaron a Cristo, a qué edad nacieron de nuevo, a qué edad tomaron una decisión por el Señor. Y esta gráfica que llega al 80% representa los niños entre 4 y 14 años de edad. Es decir, la gran mayoría de miembros de estas iglesias que fueron entrevistados llegaron a los pies de Jesús porque hubo gente que creyó en el potencial de los niños, hubo gente que dedicó tiempo, que dedicó recursos, que dedicó sus talentos para servir a los niños, y un día, quizás en una clase de escuela bíblica, quizás en su propia casa junto a sus padres, quizás en algún evento de una iglesia, estos niños conocieron a Jesús y hoy por hoy siguen manteniéndose en las iglesias. Si usted recibió a Cristo después de los 14 años, usted como yo es un milagro. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, nosotros no estábamos en este periodo de gran sensibilidad espiritual. Estas edades son de gran potencial espiritual para los niños. Muchos de los misioneros, muchos de la gente que está sirviendo a Dios vinieron a Cristo en esas edades y crecieron amando a Dios y conociendo a Dios, porque esa es una etapa importantísima y hay una gran sensibilidad espiritual, y por lo tanto nuestro desafío es ministrar a los niños en esas edades. Un desafío más, él le llama el desafío mental. Miren, hermano, hay un dicho famoso, ¿verdad? Que dice, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Ese es solo un dicho que expresa una verdad. Los adultos vivimos con las creencias que aceptamos de pequeños. Lo que nos enseñaron en nuestra infancia determina los procesos de pensamiento y la manera en que vamos a vivir en el futuro. Hermanos, la gran mayoría de los niños que hablamos, esos niños que nacen en todo lugar, tienen un desafío mental. ¿Sabe por qué? Porque cada día ellos entran a un aula, entran a una escuela, entran a un colegio, y la gran mayoría de sistemas educativos tratan de quitar a Dios del lugar que le corresponde. De esa manera, los niños entran a una escuela y van a escuchar en ciencias naturales, les van a hablar del universo. Pero nadie les dirá que el universo es tan inmenso, que el universo es infinito, porque el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ellos van a llegar y les van a decir, el universo es producto de una explosión. El universo quizás hay extraterrestres, el universo esto, pero nadie les dirá que el universo muestra la gloria del Creador. Ese es el sistema educativo. Trata de quitar a Dios del lugar que le corresponde. Entrarán a matemáticas y nadie les dirá que el infinito existe, porque ¿quién es infinito, hermano? Dios. Que en el mundo de las matemáticas hay un orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Que 2 más 2 es 4, porque hay absolutos. ¿Quién es el absoluto? Dios es el absoluto. Pero en el mundo les van a decir, no hay absolutos, no hay verdades. Ese es el sistema educativo que los niños enfrentan. Entrarán a una clase de lenguaje y nadie les dirá que el lenguaje lo creó nuestro Dios, porque Él se interesa en comunicarse personalmente con nosotros. Y debíamos tener una manera de comunicarnos con Él. El mundo, hermanos, es como Babilonia.
que trató de cambiar a Daniel y a sus amigos. Aunque Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Pero los entrenaron para que pensaran como un babilonio. Les cambiaron el nombre. Les enseñaron la astrología y sus dioses y sus ídolos, porque querían hacer otro más de Babilonia. Y hermano, cada vez que su niño entra a un aula, cada vez que un joven va a una universidad, se encuentra maestros con mentes paganas que quieren hacer más ciudadanos de Babilonia. Y ese es un gran desafío. ¿Y quién debe responder a ese desafío? La iglesia. Los hermanos. Nosotros debemos responder a ese ataque mental que están sufriendo los niños. En tercer lugar, hay otro desafío, el desafío de la salud. Hermanos, la UNICEF establece que 1 de cada 12 niños morirá antes de los 5 años por una enfermedad que se puede evitar. Escuche estas estadísticas. 91 millones de niños en este momento están padeciendo hambre debilitadora. O sea, están en desnutrición y no pueden vivir de manera normal porque padecen hambre. En este momento hay 15 millones de huérfanos porque sus padres murieron de SIDA. Muchos de esos millones de huérfanos también tienen SIDA porque fue infectado durante el nacimiento porque su madre era portadora. 256 millones de niños jamás han recibido una sola vacuna en el mundo y están propensos a cualquier enfermedad. Hermano, cuando la cosmovisión bíblica, cuando la palabra de Dios llega a una nación, la salud es transformada. La ciudad es transformada. Usted sabe que Europa era fuente de plagas y de muerte. Esa plaga bubónica mató a 1 de cada 3 europeos. Cuando la reforma protestante se desarrolló, la salud en Europa cambió. Porque la palabra trae orden, trae principios, trae un cambio. Los niños enfrentan problemas de salud tremendos alrededor del mundo. En cuarto lugar está el desafío económico. Escuche esto, la UNICEF nos dice que 1 de cada 4 niños en el mundo vive en pobreza extrema. ¿Sabe qué es la pobreza extrema? Vivir con menos de $1 al día como familia. O sea, son familias que tienen 5, 6, 7 niños y tienen $1 al día para subsistir. Eso le pasa a 1 de cada 4 niños. 1 de cada 3 niños duerme en cuartos con más de 5 personas en el mismo cuarto. Esa es la condición, muchos de ellos adultos que pueden abusar de los niños. Hay 376 millones de niños que tienen que caminar 15 minutos mínimo para encontrar agua. Mire qué galán, ¿verdad? Abrir el chorro y que el agua esté ahí en casa. Una gran cantidad de niños deben caminar largas distancias para encontrar agua. Esa es la población mundial de huérfanos. Mientras más oscuro lo ven, más huérfanos hay. Hay millones de huérfanos en el mundo. Y el hermano menciona un desafío más. Él le llama el desafío relacional. Y dice, millones de niños ahora están en riesgo por la prosperidad. Muchos niños de ahora tienen todo para vivir, pero no tienen nada por qué vivir. Está hablando de los niños que crecen en países desarrollados, donde Dios ha sido sacado del lugar. Nadie les hablará de Dios, nadie les hablará de un propósito de vida, nadie les hablará de vivir para Dios, y por lo tanto son niños que crecerán sin esperanza. Usted sabe que uno de los más altos índices de suicidio entre jóvenes está en Japón, uno de los países más prósperos del mundo, donde hay más oportunidades, pero es donde más se suicidan los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una razón para vivir. Crecer sin una razón de vivir, crecer sin conocer un cristiano, crecer sin conocer de Dios, eso es
un mundo sin esperanza. Y eso es lo que están enfrentando. Los niños requieren relaciones y requieren modelos de personas que les apunten a Dios y a Cristo. Entonces, hermanos, Jesús tenía la perspectiva correcta acerca de los niños y por eso los acercaba hacia Él mismo. Porque los niños tienen este potencial espiritual. Concluyamos esta mañana entonces. ¿Cuál es su perspectiva sobre los niños de esta iglesia, de esta comunidad, de Sonsonate, del mundo entero? Si su perspectiva es incorrecta, usted está haciendo impedimento para que los niños lleguen a Jesús. Pero si usted entiende el valor que los niños tienen para Dios, usted será un canal de bendición para que los niños puedan conocer a Jesús. Hermano, es importante que cada uno de nosotros sea canales de bendición para los niños. Y hay tantas maneras de serlo. Cuando yo pienso en la familia de las iglesias Oasis y veo lo que están haciendo por los niños, yo veo que estamos haciendo mucho. Por ejemplo, hermano Francisco, el pastor de la Magdalena, él tiene ahí como 130 niños que llegan todos los días. No pagan nada, hermanos. Llegan a esas aulas para recibir educación cristiana en esa comunidad de la Magdalena. El hermano William López en Texistepeque sirve a más de 300 niños y jóvenes a través de un proyecto de compasión y los tienen todas las tardes. Yo sé que ustedes han hecho esfuerzos de escuelas bíblicas aquí en diciembre y han atendido a los niños. Nuestro misionero Freddy, ¿con quiénes trabaja, hermanos? Niños y jóvenes. Les enseña inglés, español, música. Los hermanos Arria, también los apoyamos en Marruecos. ¿Sabe con qué trabajan? Con niños discapacitados, enseñándoles deporte. Es decir, cuando veo nuestra realidad, yo creo que nuestras iglesias están trabajando por los niños. Tenemos 3 colegios cristianos, tenemos este deseo de servir a los niños. Pero creo, hermanos, en un Dios que puede hacer mucho más de lo que nos podemos imaginar o de lo que podemos soñar. Yo creo que tenemos un Dios que puede usarnos mucho más para hacer bendición a las futuras generaciones. Para eso es necesario que cada uno de nosotros en su corazón diga: Señor, yo quiero ver a los niños como tú los miras, como Cristo los miraba. Hay un cantito, ¿verdad?, que dice: Cristo ama a los niños por doquier. Y ese Jesús dijo: para que ustedes puedan entrar al reino de los cielos, deben ser como niños. Ahora, ¿en qué? En la fe que un niño puede tener. En lo crédulo que es un niño. Usted le dice: hijo, le voy a dar esto, y él le va a creer. Esa facilidad de creerle a Dios, esa es la que necesitamos para entrar al reino de los cielos. Creerle. No es que vamos a pensar como niños, porque Pablo dice: ya no piensen como niños, piensen como adultos. Pero en lo de creerle a Dios, de creer su palabra, de creer sus promesas, así de fácil debemos creerlas. Quiero que ahí donde está, por unos minutos, pueda cerrar sus ojos. Vamos a tener un tiempo final de oración. Y de meditar en lo que el Señor nos ha traído a reflexionar esta mañana. ¿Está usted siendo un canal de bendición para los niños? ¿Los ama usted como Cristo los amaba? Como Cristo se detuvo, el ser más importante que haya vivido alguna vez,
Él se detuvo para bendecir a cada niño y para orar por ellos. Qué felicidad de aquellos padres al ver que el maestro se detuvo a orar y a bendecir a cada uno de sus niños. Los tomó en brazos, oró por ellos, los bendijo. Porque los niños tienen un valor alto a los ojos de Dios. ¿Mira usted así a los niños? ¿Ve la importancia que ellos tienen? No son solo el futuro, son el presente. Y tenemos a 2 millones en El Salvador, nada más tenemos a 2 millones de niños que en unos años son los que van a legislar leyes en este país, son los que van a ser jueces en este país, son los que van a ser gerentes, son los que van a ser empresarios, son los que llevarán las riendas de este país. 2 millones sobre los cuales podemos ser una gran bendición si los vemos como Jesús los miraba. Y si los vemos así, no podemos hacer nada menos que disponer lo mucho o lo poco que tenemos para ser canales de bendición que les acerquen a Jesús. Esta mañana, quizás alguien podrá decir, yo no he sido ese canal, quizás he estorbado a los niños, quizás he estorbado a mis propios hijos en casa, quizás he estorbado a otros niños acá en la iglesia, por mi falta de ejemplo de amor a Dios y de pasión por Dios. Pero esta es una oportunidad para que le digamos, este es mi deseo, Señor. Este es mi deseo, poder honrarte a ti, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, Señor. Y en esta oportunidad de manera especial, honrarte a través de lo que yo puedo hacer por los niños. Sabe, hermano, con que usted cada día orara por los hermanos de nuestra iglesia que están sirviendo a los niños, solo con eso usted ya es un gran canal de bendición, porque la oración del justo puede muchísimo. Con que usted tomara unos minutos para orar por los niños y por los hermanos que les están sirviendo, por los hermanos de las aulas aquí en escuela dominical, con esas oraciones usted ya es un canal de bendición. Si usted esta mañana quiere decirle, Señor, no quiero ser un estorbo, quiero ser un canal para que los niños puedan llegar a ti, porque tú les amas, porque están en un momento de gran potencial espiritual, de aprender tus verdades. Quiero ser un canal de bendición, Señor. Te voy a invitar que ahí donde está pueda ponerse de pie y juntos le digamos al Señor, este es nuestro deseo, honrarte y que tú hagas tu obra en nosotros y a través de nosotros. Póngase de pie y dígale, aquí estoy, Señor. Este es mi deseo. Quiero honrarte a ti, Señor. A pesar de mis fallos, a pesar de mis imperfecciones, este es mi deseo hoy, Señor. Quiero rendirte todo lo que soy. Quiero que mi vida sea para adorarte a ti, Señor. Que mis fuerzas, con todas mis fuerzas, Señor, te quiero alabar a ti, Señor. Te quiero adorar. Quiero que tú seas mi adoración, Señor. Mi adoración eres tú. Y lo
lo mucho o lo poco que tengo, aquí te lo rindo a ti, Señor, una vez más. Hoy te rindo mi ser, Señor. Hoy te rindo mi ser. Aquí está mi corazón, Te Señor. doy mi corazón. Quiero vivir para ti, Señor. Yo vivo para ti. Mientras mi corazón palpite, En cada palpita, mientras tenga aliento en mi ser, mientras haya aliento en mí, sigue haciendo tu obra en mí y a través de mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi Brinda ser. hoy todo lo que está a su alcance a los pies de Jesús, para que Él pueda usarte como Él le place. Solo dígale en cada palpitar, mientras aún tenga aliento de vida, Señor. Hay tantas cosas que puedes hacer a través de mí, Señor. Anhelamos, Señor, honrarte en esta iglesia, en nuestras vidas. Anhelamos tu obra, Señor. Con todas mis fuerzas quiero alabarte, Señor. Oh, yo te alabaré. Tú eres mi adoración, Señor. Hoy te rindo mi ser, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. ¿Sabe, hermano? Tenemos un Dios, dice Efesios, que puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar o de lo que podemos pedir. Hace años en Inglaterra hubo un hombre llamado George Mueller. No tenía ni 5 en su bolsa, pero empezó a ver la gran cantidad de huérfanos que había en Londres. Y un día le creyó a Dios que Él es más, hace más allá de lo que usted y yo podemos soñar. Y abrió una casa para hacer orfanatorio para estos niños. Y sin tener nada y sin nunca pedirle 5 a nadie, porque tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él atendió a miles de huérfanos en esa ciudad y en toda Inglaterra. Sí, hermano, hay cosas que estamos haciendo por la generación que viene detrás de nosotros, pero yo creo que Dios puede usarnos de una manera más gloriosa. Yo creo que Dios puede usar a esta iglesia, que Dios le puede usar a usted para hacer cosas que ni nos podemos imaginar, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe qué es lo único que hace falta? Que le creamos a Dios y le digamos: aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, yo te la rindo a ti. Tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Tú eres poderoso, mucho más poderoso de lo que yo puedo imaginar o soñar. Creyendo eso, ¿qué le parece si oramos para que Dios pueda usarnos para bendecir a los niños y amarlos como Él los ama? Yo quiero invitarle a que usted pueda tomar de la mano a los que están ahí a su alrededor para que oremos juntos esta mañana.
Porque esto también es un reto como iglesias. Que Dios use nuestras iglesias para bendecir a los niños en este lugar y hasta lo último de la tierra, como ya lo está haciendo, a través de nuestras oraciones, nuestras ofrendas. Tome a los que están a su alrededor y vamos a pedirle a Dios que Él pueda usarnos de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has llamado por nombre. Gracias, Señor, porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Señor, porque nos has mirado, nos has llamado por nombre y nos has traído a ser parte de tu pueblo, parte de un linaje escogido, parte de un real sacerdocio, de una nación santa, de un pueblo tan valioso como lo es la sangre derramada por tu Hijo en esa cruz. Gracias por hacernos de este pueblo tan glorioso, tan grandioso, que está por todo lugar y en todos los tiempos. Gracias por este llamado inmerecido. Gracias porque nos has hecho tus embajadores, embajadores de tu reino. Pero Señor, esta mañana, como embajadores tuyos, como representantes tuyos en esta tierra, oramos, Señor, para que tú nos uses para ser de bendición a los niños. Señor, así como tú en esta tierra, Jesús, abrazaste a cada niño, oraste por ellos, les diste tu bendición. De la misma manera que podamos tener una pasión por amarlos, por servirles, por ser canales de bendición en tu reino, para acercarlos a ti, Señor. Usa a cada uno de mis hermanos a través de las oraciones, a través quizás de sus ofrendas, a través de su tiempo, a través de lo que tú pongas en cada uno de ellos. Úsalos para ser canales de gran bendición, para que más niños puedan conocerte. Tenemos estos enormes desafíos frente a nosotros. Tenemos millones de niños en nuestro país que están enfrentando desafíos mentales, espirituales, relacionales, pero usa a tu iglesia para ser de bendición en estas áreas, Señor. Creemos que puedes hacer mucho más de lo que cualquiera de nosotros puede siquiera imaginar, porque tú eres el dueño de todas las cosas, porque tú eres rey sobre toda la tierra, porque tú eres nuestro soberano Dios y tú mereces toda nuestra adoración. ¿Qué tal si una vez más le dice: hoy te rindo mi ser, Señor, te doy mi corazón? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Aquí estamos, Padre. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
Gracias, Padre precioso. Señor, gracias porque nos has dado primeramente este privilegio de ser papá, Señor. Pero también nos das el privilegio, Dios, de poder estar en contacto con niños, Señor. Permítenos amarlos como tú los amas. Permítenos, Señor, llevarles tu palabra como, Señor, tú quisieras que la diéramos a cada uno de ellos, Señor. Permítenos ser ejemplo para ellos, Señor, de tu amor, de ese amor para contigo, Señor. Aquí estamos esta mañana, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres. Aleluya. Hermanos, creo que lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos es ese ejemplo. Como ellos ven cuánto amamos al Señor. Así como amamos al Señor nosotros, así sus hijos, mis hijos, van a amar al Señor. Si al hermano, si dedicáramos 10, 15 minutos a nuestros hijos para hablarles del Señor, 5 minutos para enseñarles un versículo cada semana para que el domingo que vengan puedan dar ese versículo, no porque van a dar un premio, sino porque están conociendo al Señor, están oyendo del Señor, lo están conociendo por su palabra. Es un gran desafío que tenemos cada uno de nosotros. Por eso lo invitaba yo esta mañana, porque al terminar la clausura esta semana, veía 2 niñas, habiendo más niños que pudieran decir un versículo. Enseñémoselo, ¿sí? Eso es eterno. Lo demás se va a terminar. Todo se termina, hermano, pero su palabra dice que va a permanecer. Todo va a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Amén.